tal mi gente? Les habla Manuel Maneiro. Carlos Maneiro. Le damos la bienvenida a su canal Hablando de Finanzas. Hoy les vamos a hablar de la máquina de la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver cómo funciona el dinero. Le vamos a presentar la agenda del programa de hoy para que sepan de los temas que vamos a hablar. Y lo primero que vamos a conversar es sobre la economía. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los integrantes del sistema? ¿Quiénes conforman el sistema de la economía? ¿Qué hacen estos integrantes dentro de este sistema? ¿Qué es el crédito? Que ya lo habíamos visto en un programa anterior, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del gobierno, de los entes que se involucran allí y cómo funciona esta creación de dinero a través del crédito y cómo se compone. ¿Ok? Entonces, Carlos, ¿qué concepto nos vas a explicar ahora? Bueno, Manuel, yo les voy a explicar ahora el concepto más básico que soporta y engloba todo el sistema financiero y es la economía, ¿ok? En términos de concepto o significado como tal, es una ciencia que estudia los recursos de la creación de la riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes o servicios que se usan para satisfacer obviamente las necesidades de los humanos. Si nosotros lo vemos en otros términos, estudia también las decisiones del ser humano ante recursos limitados en distintos mercados y se busca obviamente sacar la mejor ventaja de esas transacciones. Uno trata de disminuir los costos y aumentar los beneficios, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona esa economía? Hay tres aspectos importantes que tenemos que tener en mente, ¿ok? Y están englobados en un sistema que funciona como todo un ente. Primero que nada, las transacciones entre los individuos. Eso es el crédito o efectivo versus los bienes y servicios que se producen en la economía. La gente paga con efectivo o con crédito un bien o un servicio que se produce. Por ejemplo, si Manuel es productor de manzanas y peras, yo con mi dinero o con crédito le pago esos productos. Si él de repente es médico, es abogado o es contador y da servicios en esas materias, yo le pago por sus horas de trabajo y por su conocimiento un servicio. ¿Con qué? Con cash o con crédito. Lo que la gente no sabe es que hay más crédito en la economía actual que dinero circulante. Desde que se inventó el sistema fiduciario, es decir, las monedas y billetes que nosotros conocemos hoy en día, que existe hoy sin respaldo como en oro, como hubo en algún tiempo, se tiende a transar más con el crédito que se crea que con el dinero en efectivo. Eso nos lleva al actual sistema endeudado o de endeudamiento que existe hoy en día. El segundo concepto importante en la economía es el de los mercados. Los mercados son este sitio, que no necesariamente tiene que ser físico, pero es este espacio en donde suceden las transacciones. Las transacciones, tal cual como las hablamos, entre individuos. Hay infinitos mercados y esos pueden ser tantos como bienes y servicios existan. El mercado de commodities, el mercado de productos, el mercado de servicios, el mercado de cualquier cosa que se puedan imaginar que implique una transacción, un gasto de dinero y alguien que lo recepciona, son mercados. ¿Ya? Ahora, funcionan obviamente en base a la oferta y la demanda, que se conocen como las fuerzas del mercado. Si alguna persona necesita algo, lo demanda, y otro lo produce y se la vende, lo oferta. En este sentido se está siempre buscando el equilibrio. El mercado como tal está buscando siempre el equilibrio entre esas dos fuerzas, la oferta y la demanda. Y eso hace que el precio del producto o bien que se está transando fluctúe. Y el tercer concepto es el sistema o la economía como tal. Normalmente lo vemos en términos de la economía de un país. Este aspecto del sistema en sí es donde funcionan todos sus mercados y todas las transacciones entre individuos, que pueden ser personas u organizaciones, instituciones, empresas de un país. Y esto puede extrapolarse obviamente a nivel mundial, y en ese caso estaríamos hablando de la economía global. Excelente, Carlos, buenísimo. Bueno, ahora les vamos a hablar dentro de la economía, hay varios integrantes que es importante conocer.
Y esos son muy importantes porque son los que dirigen el rumbo de la economía. ¿Ok? ¿Quiénes son esos integrantes? En primer lugar están los individuos. Los individuos como tú y como yo, que somos la base del sistema. Nosotros trabajamos, producimos, consumimos, gastamos y somos lo que le damos vida a esta maquinaria económica a través de las transacciones. También están las empresas. ¿Quiénes son las empresas? Bueno, son entidades, corporaciones, organizaciones o cualquier estructura compuesta de individuos. Es decir, como una estructura mayor a la de individuos, que es una sola persona. Estos son conjunto de ellos. Y esto generalmente tiene una finalidad. Cuando hay un conglomerado de individuos que forman una empresa o cualquiera de estas instituciones, pues la finalidad es económica. Es producir o consumir algo, dependiendo del caso, para generar dinero. ¿Ok? A través, por supuesto, también de las transacciones que ya explicó Carlos. El otro integrante importante es, obviamente, el gobierno. El gobierno es el mayoritario, es mayormente el comprador de bienes y servicios más grande que tiene un país. Produce muy poco en líneas generales, con excepciones de algunos países que tienen productos naturales extraíbles como el petróleo, el cobre, minería, etcétera, etcétera. Y lo poco que produce lo hace a expensas de los impuestos. Entonces, ¿cómo hace un gobierno para funcionar? Bueno, normalmente como no produce mucho, pues para obtener su dinero lo que hace es generar impuestos a la población y ese es el dinero que el gobierno dispone para comprar otros productos o servicios que no dispone. Y su función en el sistema económico, pues, se reduce a recolectar los impuestos, gastarlos. Hay un presupuesto nacional, una agenda política, etcétera, etcétera. Eso lo conocemos mucho a diario, pues vemos las noticias y vemos que los gobiernos tienen sus presupuestos, etcétera, etcétera. Ahora, dentro del gobierno hay otro integrante importante que es el Banco Central. En algunos gobiernos están juntos pero no revueltos, en otros gobiernos están muy separados, son dos entidades totalmente independientes, pero el Banco Central tiene una función muy importante. ¿Y por qué nosotros le estamos describiendo los integrantes? Nosotros le estamos describiendo los integrantes del sistema para que usted pueda ubicarse. Si usted se ubica dentro del flujo de la economía, dentro de la máquina de la economía, y usted sabe qué integrante es usted, y quiénes son los otros integrantes, usted va a poder ubicarse y usted va a poder entender cuál es su rol y su función, y si los roles y funciones de los otros integrantes lo afectan a usted de alguna u otra manera, usted puede tomar medidas. En el caso del Banco Central es muy importante, vamos a ahondar en esto en los otros programas, pero vamos, como siempre, lo más básico, lo más profundo. Regula la masa monetaria y el interés. Entonces, ¿qué es la masa monetaria en primer lugar? Bueno, la masa monetaria es todo el dinero circulante. Carlos les habría hablado de que cuando se terminó el patrón oro, salió la moneda fiduciaria, que es el billete o la moneda que circula dentro de cualquier economía de cualquier país. Pero eso es una moneda de fe. ¿Fe en qué? Bueno, en que ese gobierno es lo suficientemente estable para darle el valor que dice tener esa moneda, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, la masa monetaria es todo el dinero circulante de un país. Esa cantidad de dinero que circula dentro de ese país circula de diferentes maneras. Una, en dinero en efectivo, por supuesto, que es el que nosotros tenemos en nuestra billetera, en nuestra cartera. Y la otra está digitalmente en cuentas bancarias. Y hay otra parte de ese dinero que también está en activos. Esos activos los vamos a ir describiendo después, pero pueden ser fondos, bonos, etcétera, etcétera. Principalmente el Banco Central se encarga de regular el dinero circulante, que fue esa masa de la que estamos hablando. Y lo otro que hace el Banco Central es regular o manipular la tasa de interés. Y esto lo hace con dos fines. Uno, incentivar el consumo de la economía, permitiendo que el crédito sea más barato. Y esto lo que hace es que va a tratar de acelerar la máquina. Cuando el Banco Central disminuye sus tasas de interés, es decir, le presta a los bancos privados dinero a menor costo, es decir, es más barato pedir un crédito para la banca privada, pues entonces va a haber un incentivo de esas entidades a consumir más dinero del Banco Central para después voltearse y irle a los individuos a ofrecer ese dinero. Obviamente, en teoría, esto debería ser así,
si el Banco Central disminuye la tasa para el banco privado, el banco privado también debería disminuir las tasas del costo de los créditos para las personas o los individuos o las empresas. Esto no siempre ocurre así. Los bancos privados tienden a quedarse con mucha plata o mucha más plata de la que deberían, pero bueno, las normas se lo permiten, jugar con sus propias tasas de interés. Hay límites, obviamente, las normativas de los países entregan límites de lo que un banco puede cobrar a un individuo o a una empresa en términos de tasa de crédito. Entonces, ¿por qué se dice que al bajar la tasa del Banco Central incentiva la economía? Bueno, porque es más barato pedir prestado, es más barato pedir un crédito. Por ende, obtener un bien o un producto hoy va a ser mucho más barato. Y después, si el Banco Central sube la tasa, lo que hace es desincentivar ese consumo. ¿Por qué? Porque hace que el crédito sea mucho más caro. Entonces, ¿qué ocurre en el momento en que el crédito se frena? Pues obviamente también se frena el consumo y se frena un poco la economía, disminuyendo ese acceso a la deuda. Entonces, al reducirla, pues la cosa se pone más difícil. Eso lo veremos más adelante en más profundidad, pero en líneas generales lo que hace es incentivar la economía o frenarla un poco a través de la tasa de interés y a través del dinero circulante. Si el banco pone mucho dinero circulante, pues incentiva la economía, y si recoge el dinero circulante, pues la desacelera. ¿Ok? Eso también tiene otras variables adicionales detrás. Bueno, perfecto, Manuel. Esa explicación de los integrantes es bastante importante. Yo quisiera, para finalizar esta primera etapa de la economía, hablar unos temas particulares del crédito, y es que es importante mencionar cómo está compuesto el crédito. Primero, la parte del capital, que es la cantidad de dinero que se presta. ¿Okay? Cuando uno pide un crédito, uno recibe un monto específico de dinero. Y segundo, el interés, que es el costo o precio del dinero prestado. Es básicamente lo que va a ganar el que te está prestando el dinero. ¿Okay? Ahora, una forma en la que uno lo puede entender quizás desde otra perspectiva, de una perspectiva un poco más contable, el capital que se presta o el crédito es un activo para el prestamista y un pasivo para el deudor. Es decir, el que está prestando el dinero tiene un activo porque en algún futuro va a cobrar ese capital de vuelta más un precio que el que está recibiendo el crédito le va a pagar. Por lo tanto, el prestamista gana dinero con esa acción. Y el pasivo para el deudor, porque es algo que va a tener que desembolsillar en algún futuro, dando una plusvalía por eso al que le prestó el dinero, porque obviamente no es gratis ese préstamo. Así es. Entonces, el crédito es un instrumento, se puede crear prácticamente de la nada, y como Manuel mencionó en unos videos anteriores, el crédito es el instrumento que se crea en un momento dado para facilitar esa transacción de dinero. Y la deuda, una vez que el crédito se ejecuta, la deuda es lo que queda como responsabilidad en el futuro al deudor. Entonces, una persona, después de tomar un crédito, lo que tiene es la deuda, y eso es lo que se mantiene en el tiempo hasta que la cancele tanto la parte del capital como el interés. Y Eso tal como funciona, mencionó. eso funciona también de la misma manera para una empresa. Cuando una empresa se endeuda, es exactamente lo mismo. Claro, por supuesto. Y como dice Manuel, el Banco Central sube y baja estas tasas para incentivar la economía, y eso se ve a nivel macro y se puede trasladar a nivel micro, pasando obviamente por los bancos y luego a los créditos de los individuos. Todo esto tiene distintos niveles. Uno lo puede ver desde la parte económica, desde la parte del sistema económico de un país, y desde la parte del gobierno central puede reducirlo a la mínima expresión, o la parte micro, que es cuando los individuos piden créditos y los van obviamente pagando, y todo lo que eso implica. Entonces, yo creo que con esto ya sentamos unas bases para el entendimiento económico súper importante, y damos pie a los siguientes temas en nuestro próximo video, que van a ser la productividad y los ciclos económicos. Es importante, muchachos, que se entiendan muy bien estos conceptos y estos personajes o integrantes de la economía que vimos anteriormente, porque ellos forman parte, tal cual como se vio en la
en la primera slide, forman parte del engranaje que mueve y que le da vida a la máquina económica. Si no se entiende muy bien esto, entonces no se entiende muy bien cómo funciona la economía y uno está, como dice Manuel, perdido. No sabe muy bien dónde está parado y no sabe muy bien cómo defenderse ante las decisiones que se puedan tomar. Si tienen, por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta, por más mínimo que sea, si de repente hay algún concepto, alguna palabra o algún mecanismo que no entienden, déjenlo en los comentarios para nosotros poder explicarles y resolver la duda. Nos lo pueden enviar por correo también o lo pueden comentar en nuestras redes sociales. Ahora, finalizando, como tarea les pedimos que por favor respondan a los comentarios la siguiente pregunta. ¿Cuánto creen que duran los ciclos económicos y cuáles son los factores que disparan su inicio y su fin? Voy a repetir la pregunta para que quede bien claro y puedan hacer bien esta tarea. ¿Cuánto creen que duran en periodos de años o meses los ciclos económicos y cuáles son los factores que disparan su inicio y su fin? Es decir, ¿qué cosas hacen que los ciclos económicos inicien, comiencen y terminen y finalicen? Exactamente. Entonces, escriban sus respuestas con confianza y determinación porque en nuestro próximo episodio, en nuestro próximo programa, vamos a estar comentando la respuesta más acertada y, por supuesto, daremos nuestra respuesta oficial y explicaremos estos conceptos con mayor detalle. Así es, muchachos. Bueno, entonces espero que les haya gustado mucho este video, que hayan entendido los conceptos básicos de hoy y la base que sentamos para el futuro. Importantísimo, no se olviden de seguir nuestro canal, darle a la campanita para que no se pierdan de nada cada vez que sacamos uno de estos videos. Y también recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de Library y ganar algunas criptomonedas por ver nuestros videos. Así que los invitamos a que nos vean por allá también. Nos vemos en otra Excelente, oportunidad. Manuel. Chao, muchachos. Cuídense. Muy buenas noches. Chao, chao.